Amigos, amigas, qué gusto saludarles en esta mañana. Estamos en las Warmis, son las 9:03. Arrancamos muy puntuales nuestras queridas compañeras de Punto Noticias. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar, mucho que contarles. Empezamos con la pregunta del día. En la actividad, ¿cree que la justicia ecuatoriana se presta para la persecución política? Ahí le dejamos la preguntita suelta. Responda usted, si quiere, déjenos un comentario y con gusto lo repasamos aquí en nuestro programa de las Warmis, porque ya nos sumamos a esta transmisión de Radio Pichincha Multimedia en YouTube, en X, en todas nuestras redes sociales. Día para frío, bueno, yo por lo menos vine súper arropadita, espero que ustedes también, que estén muy bien, no se me vayan a enfermar, por favor, bueno, menos la Andreita está aquí como que estuviera en la costa, pero algunos friolentos como yo, bueno, necesitamos chompa, abrigo, gorrito y todo lo que caliente. Debido a las fuertes lluvias, a propósito, se registran deslizamientos en varias vías. Tenemos, por ejemplo, el Porvenir, el Chontal está cerrada, la vía Santa Teresita en Pacto también está cerrada, la vía San Luis en Gualea también está cerrada. Hay personal y maquinaria de la Prefectura de Pichincha que está efectuando labores de limpieza en los sectores afectados. La recomendación es, queridos amigos, amigas, tomen precauciones, por favor. Y también debido a las fuertes lluvias, se reporta un deslizamiento en la vía Armenia-Pacto. Esto es parte pues de lo que les contábamos en el sector de Gualea, ¿no? Por lo que este tramo se encuentra cerrado y nuevamente reiterar que acá hay personal y maquinaria de la Prefectura de Pichincha que están efectuando labores de limpieza. Tomen precauciones, queridos amigos, amigas, por favor reduzcan la velocidad en las vías, sobre todo cuando hay esta época lluviosa. Si usted maneja en la ciudad, igual le ruego, reduzca la velocidad. Si usted ve un charco enorme adelante, no acelere, no le arruine el día a la persona que va caminando de pronto con sus niños, con sus niñas, yendo a la escuela o otras actividades y le va a dejar empapado. Ya el carnaval ya pasó, por favor, queridos amigos, amigas, seamos muy respetuosos, aprendamos a convivir más pacíficamente en las vías. Y bueno, antes de empezar quiero comentarles una noticia que pues me la compartí ayer Sibel Martínez, activista por los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, de las infancias, y este es un caso que le hemos dado seguimiento. Hemos tenido acá precisamente a la hermana de las víctimas, de una de las víctimas, y es que se logró una sentencia de 29 años y 4 meses en contra de 3 de los responsables en el caso de la manada de Cayambe. Esto no borra el daño, pero sí envía un mensaje importante, y es que la verdad de las víctimas debe ser reconocida en la justicia y por la justicia. El Tribunal Penal de Garantías Penales con sede Iñaquito en el Distrito Metropolitano de Quito dictó una sentencia condenatoria de 29 años y 4 meses de prisión con agravantes contra 3 de los 5 responsables de la agresión sexual cometida contra 2 adolescentes en el caso conocido como la manada de Cayambe. El fallo constituye un hito judicial en un proceso marcado no solo por la gravedad de los hechos, una agresión grupal cometida por docentes del mismo establecimiento educativo al que asistían las víctimas, sino también por la presión social, la estigmatización y el descrédito que enfrentaron las víctimas y sus familias. Así es que, como expresan hoy las familias en su comunicado, la sentencia no devuelve la tranquilidad ni borra el dolor, pero sí representa algo profundamente significativo, y es el reconocimiento oficial de que se trató de un crimen grave y que las jóvenes dijeron la verdad. En un país donde las víctimas de violencia sexual suelen cargar con el peso de la sospecha, este reconocimiento es esencial. No solo repara en parte la dignidad de las adolescentes, sino que envía un mensaje a otras niñas y jóvenes, y es que denunciar es posible y la justicia debe llegar. La valentía de estas jóvenes es también algo que nosotros hoy estamos destacando, lo admiramos. No es solamente una noticia judicial, es una historia de coraje. Estas adolescentes denunciaron a figuras de autoridad dentro de su propio entorno educativo, se enfrentaron no solo a sus agresores, sino a un contexto adverso donde, según el comunicado, parte de la comunidad respaldó a los procesados en lugar de proteger a las víctimas. Denunciar en estas condiciones implica exponerse, revivir el trauma y sostener un proceso largo y desgastante. Así es que la valentía de estas jóvenes rompe el silencio que suele proteger a los agresores y no a las víctimas. Su decisión de hablar abrió el camino también para otras. Obviamente este proceso aún no ha terminado.
Las familias advierten que la sentencia será apelada y que aún existen 2 sentenciados prófugos que deben responder ante la ley. Además, expresan preocupación por una denuncia por presunta extorsión presentada por la defensa de uno de los procesados en un momento clave del proceso, un señalamiento que no es menor. La utilización de recursos legales como mecanismos de presión contra víctimas y sus defensas técnicas puede convertirse en una forma de revictimización. La Fiscalía tiene la responsabilidad de garantizar que el sistema de justicia no sea instrumentalizado para intimidar. Es un precedente el comunicado que envían también las organizaciones que han apoyado a las chicas, en este caso de la manada de Cayambe. Dice, no se trata de venganza, sino de verdad, dignidad y garantías de no repetición. Cuando la violencia ocurre dentro de espacios educativos, la herida es doble. Se vulnera la integridad de las niñas y se fractura la confianza en instituciones que deberían proteger. Este caso obliga a revisar protocolos, responsabilidades institucionales y mecanismos de prevención. La sentencia sí marca un precedente, pero el verdadero punto de inflexión será cultural, cuando la sociedad aprenda a escuchar antes de juzgar, cuando la comunidad cierre filas en torno a las víctimas y no a los agresores, cuando denunciar no signifique exponerse a la hostilidad. Hoy, más allá de este fallo judicial, lo que debe destacarse es la fuerza de 2 jóvenes que decidieron no callar, porque su voz no solo buscó justicia para ellas, también abrió una puerta para que otras niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual puedan crecer, también puedan denunciar y sobre todo pues puedan crecer sin miedo. Antes de empezar con el siguiente tema, nada más contarles que se reporta un derrumbe en el kilómetro 34 de la vía Aloa Unión del Toachi, por lo que este tramo se encuentra parcialmente habilitado. El personal de la prefectura de Pichincha, la maquinaria, están efectuando labores de limpieza. Ahora mismo tome precauciones. Bueno, el temporal está causando sus estragos en la vialidad del país. Y ahora sí vamos con el tema del día, ¿no? Las reformas al COTAD, conocidas como esta ley GAT o ley 7030, ya enfrenta una ofensiva jurídica ante la Corte Constitucional. El día de ayer, pues bueno, varias autoridades, el alcalde de Quito presentó demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, argumentando que la normativa vulnera la autonomía administrativa y financiera de los municipios y altera el equilibrio fiscal de las ciudades. El recurso busca además que se dicten medidas cautelares para suspender los efectos de la ley en la gestión municipal. A estas acciones, pues otras demandas y anuncios. El concejal Andrés Campaña también formalizó el 23 de febrero una acción de inconstitucionalidad cuestionando tanto el fondo como la forma del trámite legislativo. Sostiene que no existía una crisis emergente que justifique el carácter de urgente en materia económica y que se habría vulnerado el artículo 140 de la Constitución al tramitar proyectos económicos urgentes de manera simultánea sin un estado de excepción general. También la prefecta Paola Pavón de Pichincha, la viceprefecta de Imbabura, Paulina Bercutere, y la bancada de la Revolución Ciudadana anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional. Argumentan que esta reforma podría generar regresividad en derechos, afectar programas sociales, comprometer la protección prioritaria de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, adultos mayores, en posible contradicción con el artículo 11, numeral 8 y el artículo 44 de la Constitución. Mientras el gobierno, la bancada oficialista, defienden que la norma garantiza mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos y pues bueno, tienen el apoyo también de la principal de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Así es que en este contexto de judicialización del debate necesario, importante, conversamos con la asambleísta Patricia Núñez, quien también ha anunciado una acción de inconstitucionalidad. Bienvenida, asambleísta, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la aprobación fue ajustada, evidenció también la división en el Pleno. ¿Qué lectura, primero política y legislativa, hace usted en esta votación? ¿Quiénes sostuvieron la norma? ¿Quiénes la rechazaron? ¿Qué papel jugaron ahí los votos de los desertores de partidos políticos o independientes en el resultado final? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias también a Radio Pichincha y aprovechar este espacio también para saludar a los ciudadanos que nos escuchan a nivel de todo el Ecuador y a nivel internacional. Comentarle que para nosotros de alguna manera estaba todavía esa esperanza, digamos, de que se pueda aprobar a favor de los GAT esta ley, es decir,
aprobar el informe de minoría que planteaba el archivo de esta ley. Lamentablemente, como usted lo ha dicho, no todos apoyaron este informe de minoría, más bien hubo 77 votos que apoyaron más bien a que se apruebe esta ley, que en definitiva es una ley que va a golpear a los gobiernos autónomos descentralizados. Y creo que es fundamental que la ciudadanía los identifique a los asambleístas, no solamente a los oficialistas, sino también a los asambleístas que de pronto, pues por sus conveniencias, apoyaron también esta ley. Por esa razón yo creo que sí es importante decirle que los pronunciamientos de varias autoridades con la finalidad de presentar estas acciones públicas de inconstitucionalidad ante la ley son importantísimas, y nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana, siendo parte de la Asamblea, no nos vamos a quedar atrás, así es que estamos organizándonos como bancada. Ya está listo este proyecto para presentar una acción pública de inconstitucionalidad frente a la Corte Constitucional. ¿Cuáles son ahí los principales argumentos jurídicos que sustentan su demanda y qué efectos podrían tener en esta reforma? También, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay muchas alertas, ¿no? Pero específicamente los argumentos que usted presentaría dentro del análisis constitucional. Bueno, vuelvo y repito, no es una acción que la estoy presentando yo, sí estoy poniéndome al frente como procuradora de esta acción de inconstitucionalidad, pero es la bancada de la Revolución Ciudadana en sí, completa, la que está apoyando justamente esta acción de inconstitucionalidad. Nosotros hemos planteado temas como inconstitucionalidad por la forma y también por el fondo. Por la forma, cuando hablamos justamente de esta urgencia económica, cuando sabemos que no existía urgencia económica, porque esta exigencia de que se cumpla el 70-30, pues es de una manera paulatina, es decir, en el 2026 se estaría exigiendo que se cumpla el 65% de inversión, que significa que los gobiernos autónomos descentralizados que ya tienen aprobado un plan para el año, pues ahora tendrán que cambiarlo para cumplir lo que dice la norma. Y no solamente esto, sino que luego se habla de un 67% para el 2027 y para el 2028 de un 70%. Es decir, no es una norma que se utiliza de manera urgente, sino más bien paulatina. Es decir, violenta el principio de urgencia. Y por otro lado también estamos hablando del principio de deliberación democrática. Yo creo que todos son claros aquí cuando nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana pedimos una y otra vez a la Comisión de Desarrollo, a la presidenta que representa al oficialismo, que se permita la intervención, la comparecencia de gobiernos autónomos descentralizados como la representante de la prefectura de Pichincha, como el alcalde de Quito, como el alcalde de Cuenca, como varios actores que necesitaban poner ahí y clarificar cuáles son sus posiciones en cuanto se refiere a esta ley. No les permitieron, y esto, claro, vulnera el principio de deliberación democrática. Solamente tuvo opción de participar en el debate la presidenta de la AME, que decíamos está bastante alineada. De hecho, desde la AME han ofrecido capacitaciones a los GATS para que sepan cómo aplicar la ley para no verse perjudicados. Esto genera, bueno, es risible hasta cierto punto. Estuvo también el presidente del CONGOPE y también del CONAGOPARE, pero con unas posiciones en donde realmente no hubo un análisis, sino simplemente agachar la cabeza y decirle sí a un proyecto que vulnera de una manera violenta a lo que son los gobiernos autónomos descentralizados. Y por otra parte también estamos hablando de una inconstitucionalidad de fondo, y ahí hablamos del principio de no regresividad. Cuando hablamos del principio de no regresividad, decimos que pues no puede utilizarse una norma para sancionar, una norma punitiva, que lo que hace es que si no me cumples, entonces ya no va los porcentajes de los ingresos no permanentes, sino
gobierno permanente es del 21% y del 10%, sino que si no cumples, te rebajo al 15 y al 5%. Es punitiva, le quita derechos, porque claro, la mayoría de municipios que están en situaciones que no son grandes municipios, que son pequeños municipios, y lo mismo las prefecturas. Yo hablo también por mi provincia, cantones pequeños, provincias pequeñas, lamentablemente no van a poder cumplir esta norma del 70-30 y se está pues entrando a un principio de regresividad al rebajar el presupuesto. Por otro lado, también tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad, y justamente ahí se complementa este principio que estamos hablando de no regresividad. ¿Por qué de igualdad? Porque a todos los municipios, tanto municipios grandes como pequeños, son tratados de igual manera. No se puede tratar, por ejemplo, el municipio de Quito con el municipio de Cumandá, que es uno de los cantones más pequeños de mi provincia. Y eso es lo que va a pasar, ni con municipios que son pequeños en la Amazonía. Se les va a tratar de igual manera, se les aplica la misma norma. Y por último tenemos el principio de seguridad jurídica. Es decir, aquí se están imponiendo ciertos, digamos, ministerios como el Ministerio de Finanzas para que haga un control que no le compete y que, claro, está violentando lo que dice el tema jurídico, lo que dice la norma. Es decir, hay elementos de forma y elementos de fondo que lamentablemente pues esta ley está vulnerando y que nosotros estamos presentando como elementos para la declaratoria de inconstitucionalidad. Desde las organizaciones de derechos humanos también se había pedido inicialmente a la Asamblea que incorpore un análisis explícito sobre el impacto en niñez, mujeres, niños, niñas, adolescentes, grupos de atención prioritaria antes de aprobar esta norma. Por ahí también existe pues regresión en derechos en materia de bienestar social, de política pública para estos grupos de atención prioritaria. Exactamente, yo creo que uno de los puntos fundamentales es el análisis que se hace con respecto a Quito, Guayaquil, en donde tienen proyectos de inversión social que van a ser vulnerados, ¿no? Porque de hecho a quien se le desprotege y es justamente a las personas más vulnerables. Entiendo que 60 y piquito, por ejemplo, estaría en riesgo de que ya no se ejecute el tema de las escuelas primarias, de educación primaria, pues que también serían vulneradas. Yo quisiera aquí, por ejemplo, acotar algo que decía una de las asambleístas del oficialismo, decía, ¿cómo es posible que los municipios estén asumiendo competencias que no le corresponden? Claro, pues, imagínese usted, si no hay un gobierno que responda al pueblo ecuatoriano en el tema de educación, en el tema de salud, ¿a quién le corresponde dar una respuesta? Son a los municipios, a los consejos provinciales. En una época, desde el 2007 hasta el 2017, se asignaba el 5.7% del PIB para el tema de educación. Ahora vaya a ver usted cuánto se le asigna. Se le ha retirado el presupuesto necesario para lo que es salud y educación. En el caso, por ejemplo, de salud, podemos dar fe de que el Ministerio de Salud en el año anterior no logró cumplir el presupuesto que tenía, ¿no? Apenas hizo, creo que un 53% devengó el presupuesto y claro, eso significó $2,000 millones menos para el tema de salud. Y hoy estamos como estamos en una situación precaria. Entonces, claro, ante eso, ¿qué hacen los municipios? ¿Qué hacen los consejos provinciales? Asumir unas competencias que de alguna forma están dando respuesta a la ciudadanía. Bueno, el gobierno habla de la necesidad de ajustarse, pero el gobierno se ajusta con la misma medida o en la misma medida en lo que le pide hacer a los GATS. Están poniéndonos en esta tensión entre disciplina fiscal y garantía de derechos. El problema radica tal vez en el diseño de la política pública, en realmente la voluntad de garantizar derechos. Sí, realmente el gobierno no ha dado ninguna respuesta al pueblo ecuatoriano, no está garantizando ningún derecho, no está aplicando la política pública, no está aplicando lo que dice la Constitución
que cada año debe incrementarse el presupuesto para educación, para salud, y lamentablemente no lo hace. Entonces, claro, prefiere el gobierno ajustar a los gobiernos autónomos descentralizados, pero no se mira a sí mismo, no se mira la ineficiencia. Hay incluso ministerios que ni siquiera han cumplido el 25% de su presupuesto en el año pasado. Entonces, ¿cómo pide eficiencia a un gobierno que no está demostrando con ejemplo y que en función de eso incluso les resta presupuesto a los diferentes ministerios? Y ahora quiere también restarle presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí sí debo decir con claridad, un gobierno que le debe $1,000 millones a los gobiernos autónomos descentralizados, que intenta ahora licuar esa deuda con justamente esta ley del 70-30. Parecería, intencional, ¿no? El que no se ejecuten presupuestos ni en las carteras de Estado del Ejecutivo, pues para luego seguir también reduciendo lo que tiene que invertirse en garantía de derechos. Por favor, ¿qué pasa ahora con la Corte? ¿Se admiten las demandas? ¿Qué escenario jurídico se abre también para los gobiernos locales mientras se resuelve el fondo de estas demandas? Mire, yo sí debo aclarar que en esta acción pública de inconstitucionalidad también nosotros estamos pidiendo una acción de protección. Esto significa que inmediatamente que ingrese esta acción pública de inconstitucionalidad, deberá entonces ya suspenderse la acción de esta ley. Esperamos que la Corte sea lo suficientemente honesta y transparente con el pueblo ecuatoriano y pues dé paso, porque lamentablemente también muchas veces estos organismos se encuentran cooptados por el gobierno, pero esperamos que actúen como debe ser, con transparencia, y revisen esta ley y actúen como lo que se está pidiendo, que no es un clamor solamente de la Asamblea, de la bancada de la Revolución Ciudadana, sino también de actores políticos como son los gobiernos autónomos descentralizados y varias organizaciones sociales que ya están. También es importante, y eso vamos a pedir también, que se presenten amicus curiae, todos los necesarios para que puedan apoyar con información a los jueces y que ellos puedan actuar en base de estos amicus curiae también. Bueno, cabe la posibilidad de que se declare la inconstitucionalidad en algunos artículos. ¿Ustedes esperan que se revise toda esta ley? Esperamos que se revise toda la ley, porque realmente lo que están vulnerando son cada uno de los artículos que están en el COTAL y también pues en la Constitución, pero estos artículos que se pretenden reformar, que son el 192 del COTAD, me parece que 198, entonces bien, cada uno de estos artículos tienen que ser derogados, porque realmente no abonan ni apoyan para nada a que un gobierno autónomo descentralizado pueda funcionar, sea eficiente. Y eso también decimos nosotros, o sea, si quieren eficiencia, ¿por qué no buscan otras alternativas, no? Una eficiencia también se puede buscar de alguna manera. Si es que un gobierno autónomo ha cumplido, pues también se le puede apoyar y decir, mira, tú cumpliste, entonces pues te apoyamos con algo más, pero que no sea punitiva, que no sea una cuestión de restarle presupuesto, porque lamentablemente el restarle presupuesto no es al municipio, no es al Consejo Provincial, claro, es al ciudadano ecuatoriano que hoy se encuentra en una situación tan vulnerable y que los únicos que han dado la cara para poder apoyar a ese ciudadano son los municipios, son las prefecturas, los gobiernos autónomos. Y claro, también debo aclarar aquí que se ha planteado que pues aquí las juntas parroquiales no van a ser afectadas para nada. Por Dios, no nos pongamos una venda en los ojos. Recuerden que hay competencias que son competencias compartidas, que son igual, incluso tenemos aquí los presupuestos participativos, que aquí ya se van a restringir, porque claro, quien habla de un presupuesto participativo es el municipio, es el Consejo Provincial, y si es que se les restringe, pues también van a restringir ellos en cuanto a estos elementos que son fundamentales. ¿En cuánto tiempo debería la Corte tramitar la demanda que ustedes están presentando? La Corte debería actuar de manera inmediata, recibir y darle tratamiento. Esperamos que le dé la urgencia necesaria a esta ley, porque es una ley que está afectando, vuelvo y repito, al ciudadano ecuatoriano. ¿Ustedes la presentan en estos días? Sí, ya tenemos todos los documentos listos. Hoy tenemos una reunión de bancada y estableceremos para cuándo será presentada ya
la demanda. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, la asambleísta Patricia Núñez de la Revolución Ciudadana, que presentará esta demanda, esta acción pública de inconstitucionalidad a esta reforma al COTAD junto a la Revolución Ciudadana, la bancada de la Revolución Ciudadana. Hacemos una brevísima pausa, amigos, amigas, regresamos enseguida con más. Bueno, amigos, estamos de regreso, esa cortísima pausa. Saludos, abrazos a toda la gente que se comunica. Contarles que la Gaby Cruz está de vacaciones, no va a estar por unos días, así es que quienes le extrañan, bueno, ojalá se quieran quedar con nosotros acá, pero si es que no, en unos días vuelve para que la vean, para que puedan compartir con ella también. Rodrigo Castro Franco, saludos también. Dharma es Tormar, ¿quién más se comunica con nosotros? Ana María Astorga, Edgar Espinosa, y bueno, a todos los amigos y amigas que están escribiendo, Adriana Mosquera, que siempre está pues puntualita acá en nuestro programa de las Guarmis. A todos ustedes, gracias, no se olviden de darle like, de compartir, de suscribirse a nuestra publicación, a nuestra transmisión a través de Radio Pichincha en Multimedia. Vamos a repasar algunas noticias. La asambleísta Mónica Palacios presentó una denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la ministra Zaida Rovira. Rovira ha proferido una serie de insultos en mi contra, señaló Palacios. Escuchemos. He presentado una denuncia por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral en contra de la ministra de Desarrollo Humano Zaida Rovira, del gobierno de Daniel Noboa. Rovira ha proferido una serie de insultos en mi contra, llamándome desquiciada y hasta ladrona. ¿Por qué? Por fiscalizar el gobierno inepto, incompetente, irresponsable de Daniel Noboa. Está desquiciada porque Mónica Palacios es una desquiciada. Totalmente de acuerdo con usted. Es Y una usted que sabe no cómo puede. yo salgo a defenderla siempre a usted. Señora Rovira, cuando una funcionaria responde a la fiscalización con insultos, lo único que demuestra no es su autoridad, sino es su falta de gestión. Yo por mi parte seguiré cumpliendo con mi función de fiscalizadora y señora Rovira, usted le tendrá que dar respuestas al pueblo ecuatoriano, pero también al Tribunal Contencioso Electoral por sus ataques de violencia política de género en mi contra. Hablando de violencia política de género, ustedes recordarán al legislador Andrés Castillo, profiriendo en el Pleno expresiones en contra de las personas adultas mayores y apuntando a la asambleísta Liliana Durán. La tuvimos hace unos días acá, la asambleísta Durán, quien había puesto una queja ante el CAL para que se sancione por esta agresión verbal. Sin embargo, el CAL ha decidido archivar la queja y la asambleísta ha emitido el siguiente comunicado. Dice: el CAL ha decidido archivar mi queja por la agresión verbal que sufrí en el Pleno por parte del asambleísta Andrés Castillo. Pese a que ocurrió en un espacio legislativo. A ver, vamos a repasarlo acá, se me está yendo el texto, pero les voy a leer nuevamente cuál es el contenido de este comunicado que emite la asambleísta Durán. Ha decidido el CAL archivar mi queja por la agresión verbal que sufrí en el Pleno por parte del asambleísta Andrés Castillo, pese a que ocurrió en un espacio institucional, con micrófono abierto y ante la mirada del país. Al mismo tiempo, el CAL sancionó a 2 legisladores de la Revolución Ciudadana por cumplir su deber, fiscalizar. Mi solidaridad con Ronald González y Roberto Cuero. Este doble estándar es inaceptable. Cuando se encubre la agresión y se castiga la fiscalización, no hay justicia, hay discrecionalidad, y esa discrecionalidad hiere el principio de igualdad, debilita la credibilidad del órgano legislativo y normaliza un mensaje peligroso, que la violencia puede pasar sin consecuencias si viene del oficialismo, pero la verdad se sanciona si incomoda al poder. La Asamblea Nacional debe ser el espacio donde prime el respeto, la democracia y los derechos,
no puede convertirse en un escenario de burla, hostigamiento, violencia política y menos cuando se dirige contra una mujer en ejercicio de su representación popular, mientras se persigue a quienes cumplen con la responsabilidad de controlar y exigir cuentas. A la ciudadanía le digo, con claridad, no nos van a callar, vamos a seguir fiscalizando, denunciando y defendiendo a la gente que representamos, porque fiscalizar no es delito y la democracia no se sostiene con silencio, sino con verdad, reglas y respeto. Bueno, el asambleísta Andrés Castillo, que andaba enojado con sus compañeros de bancada porque permitieron una sanción debido a que sus expresiones cada vez son más violentas dentro de la Asamblea Nacional. 9:42 minutos. Contarles ya en temas locales que la avenida Osvaldo Guayasamín tendrá cierres parciales por 38 días en Cumbayá. Obras de rehabilitación vial obligarán a desvíos en 2 tramos. La MT va a coordinar la movilidad en la zona. ¿Quiere enterarse cuáles son estos puntos? Pues escuche con atención a la Dani Fonseca. La avenida Osvaldo Guayasamín tendrá cierres parciales por trabajos de rehabilitación vial en el sector de Cumbayá. La intervención se ejecutará entre el redondel de las Bañistas y la avenida Pampite y estará a cargo de la empresa pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. El plazo previsto es de 38 días y los trabajos se realizarán en jornada extendida, incluidos fines de semana y feriados. Las labores se desarrollarán en 2 fases. El primer tramo hasta el 14 de marzo de 2026. Se cerrará la calzada en sentido Cumbayá-Quito a la altura del centro comercial Plaza Cumbayá. Como rutas alternas, se habilitan las calles Diego de Robles y la avenida Pampite. En el segundo tramo del 15 de marzo al 4 de abril, el cierre será en sentido Quito-Cumbayá. Los vehículos serán desviados por la avenida de los Conquistadores hacia del establo Juan León Mera, Aurora Estrada y General Eloy Alfaro. La Agencia Metropolitana de Tránsito desplegará personal en la zona y recomienda a los conductores planificar sus traslados, ya que se trata de una de las principales vías de conexión entre Quito y el Valle de Tumbaco. Reportó para las Guarmis, Daniela Fonseca. Tema del día. Seguramente ustedes, como muchos, han tenido dudas sobre cómo funcionan los trámites en el registro de la propiedad. Bueno, quienes tienen propiedades. Por acá no muchas. Pero escuchamos términos técnicos, procesos completos o complejos más bien, o plataformas digitales, y hay la necesidad de entenderlas, ¿no? Justamente para acercar esta información a la ciudadanía nace la Escuela Registral, una iniciativa del registro de la propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, que busca enseñar paso a paso cómo funcionan los procesos registrales, cómo usar los canales digitales y cómo evitar también errores en los trámites. Desde su apertura, el 15 de octubre de 2025, ya ha capacitado pues a 61 personas entre funcionarios, usuarios externos, y el proyecto continúa con nuevas promociones en 2026. Y nos acompaña ya para conocer el funcionamiento de esta escuela, qué beneficios tiene para la ciudadanía, Lira Villalba, directora del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenida. Muy buenos días, Sofía. Buenos días a todos quienes siguen Radio Pichincha. Gracias a este medio de comunicación por darnos el espacio para poder comentarles, comunicarles qué es lo que estamos haciendo dentro del registro de la propiedad, una entidad que parece estar tan lejana de la realidad de las personas, pero está más cerca de lo que imaginamos. Siempre tarde o temprano llegamos al registro de la propiedad por alguna razón, sea por un crédito, sea por una hipoteca, sea por una demanda, sea por una inscripción. Tenemos una responsabilidad enorme como registro de la propiedad de asegurar precisamente la titularidad de los bienes. Esa es nuestra misión. En la ley nosotros somos los que sencillamente, digamos, coronamos el proceso de transferencia de dominio, y nuestra responsabilidad es inmensa. Esta institución tiene años de funcionamiento, probablemente una de las instituciones más antiguas de la ciudad, y es de una institución municipal hace una década y un poco más, pero pasó a ser municipal. Todos eran privados antes, ahora son municipales, y tenemos retos inmensos tener sobre todo por delante
iniciativa de que los ciudadanos están por encima de todo, que debemos ponernos en modo usuario para que nuestros servicios no sean una tortura, sino sean siempre un apoyo para los ciudadanos y ciudadanas que buscan pues precisamente nuestros servicios registrales. Dado eso, precisamente hemos impulsado una serie de iniciativas, primero pensando, como les decía, en evitar esas dificultades que muchas veces tiene la gente. ¿Qué problema específico es el que ustedes como identificaron y se está buscando resolver con iniciativas, por ejemplo, como la escuela registral? Bueno, uno de los problemas son los tiempos. En ese sentido, pues para mejorar los tiempos, también tenemos que mejorar la calidad de los procesos, que no hayan reprocesos, que no hayan tantos errores, para que la gente no tenga que ir y volver, siempre por los temas del registro. Y precisamente por ello nace la escuela registral, entre varias iniciativas, porque el registro ha cumplido en ya casi año que estamos al frente en el registro de la propiedad, con una serie de actividades. Pusimos manuales para unificar los criterios, mejoramos los formatos, pero además vimos que hay una serie de errores que se producen por ocasión de nuestros funcionarios, pero también porque los usuarios cometen algunos errores por desconocimiento de terminología, de uso de sistemas, entre otras cuestiones. Es así como diseñamos una malla curricular especial basada en precisamente todos esos errores que nos provocan reprocesos, que nos provocan demoras, y creamos la escuela registral, que tiene dos objetivos fundamentales: formar a nuestros funcionarios que no han sido formados desde cuando eran formados integralmente desde cuando eran registro privado, y también formar a nuestros usuarios, que son quienes pues permanentemente interactúan con nosotros. Creamos esa malla curricular, desde octubre estamos funcionando, nuestros funcionarios están capacitándose integralmente, un proceso de 120 horas intensivas también, que no solamente son procesos de cursos, sino son procesos pensados, como les decía, en la utilidad de mejora del sistema registral, y estamos en eso, con esa promoción, pero también con los usuarios. A partir de diciembre empezamos nuestros cursos con los usuarios. Empezamos por la población de alguna manera más directamente vinculada, población objetiva directamente vinculada con el registro, las entidades municipales que interactúan, etcétera, y ya llegamos al segundo curso. Ahora, a la segunda semana de marzo, empezamos el tercer curso. ¿Quiénes pueden participar? Estamos ahora cumpliendo con el público objetivo. Están participando notarios, colegio de abogados, constructores, han participado. La misma DINARP se capacitó con nosotros. Y esto es interesantísimo decirlo. Entonces, han participado una serie de entidades, pero poco a poco ya vamos abriendo la posibilidad para que los ciudadanos, es decir, los abogados en libre ejercicio, para que estudiantes inclusive de derecho puedan inscribirse en nuestras escuelas. Dicho sea de paso, los cursos son completamente gratuitos. Se están ahora gestionando de manera presencial, pero ya tenemos previsto que para entre finales de julio y agosto ya tengamos una plataforma virtual de formación que nos va a permitir masificar estos cursos, hacerlos pues para más personas, evidentemente, y también llegar a diferentes espacios, ¿no? O sea, mucha gente estará preguntándose, ¿y a mí para qué me sirve aprender la normativa legal, el uso de la plataforma digitales, no sé, procedimientos prácticos? ¿Para qué les serviría, digamos, a la gente que no está relacionada directamente? Para más de una cosa, tarde o temprano. ¿Sí? Lo que a nosotros nos interesa es que no necesiten intermediarios para ejercer sus derechos, y que la gente esté súper familiarizada con nuestros sistemas. Aparte, hemos trabajado mucho en volverles digestivos a todos nuestros sistemas, de que la gente los entienda, que no tenga miedo de enfrentarse con nuestros sistemas, pero además que no esté en chino los procesos precisamente que tenemos que llevar adelante por los bienes inmuebles. Muchas veces tú dices, no, alguien no tiene nada, pero luego la abuelita le ha dejado algo, o el papá le dejó algo, y tienen que hacer estos trámites, y resulta ser una cosa espantosa cuando no se sabe qué hacer. Entonces, ¿Qué es lo que más, el trámite que más se realiza en el inscripciones? Evidentemente, la inscripción de las propiedades, pero el producto más demandado en el registro de la propiedad es el certificado de gravamen, porque te lo piden para diferentes gestiones, para las licencias de construcción, te lo piden para un crédito, por ejemplo, te lo piden para precisamente compraventas, inclusive
para varios trámites en diferentes entidades públicas y privadas, solicitan certificados de gravámenes. Entonces, este es un producto quizá el más demandado. Nuestro registro de la propiedad en Quito es de los pocos a nivel nacional que tiene trámites en línea, ¿ya? Pero se diferencia de otros que sí tienen trámites en línea también, porque el volumen de trabajo que hace el registro de la propiedad de Quito no es comparable con el del resto del país. Nosotros gestionamos diariamente entre 700 y hasta 900 inscripciones, y entre 1.200 y hasta 1.500 hemos llegado certificados de gravamen. Entonces es un movimiento muy fuerte. Quito tiene más de 1 millón de predios. Ahora pues con la propiedad horizontal cada vez son más predios, entonces siempre están transaccionando con esos predios, ¿no? El registro de la propiedad inscribe también contratos de arrendamiento, por ejemplo. Entonces estamos todo el tiempo moviéndonos con la gente, y es importante que la gente conozca, insisto, para que no necesite intermediarios, que nuestros productos registrales sean entendibles. Te conté, pues cambiamos manuales, cambiamos los formatos, porque cuando revisaban nuestros certificados tenían que ir a ver a un profesional, a un traductor para que los entienda. Entonces hicimos que estos sean más simples, trabajamos mucho en eso, estamos reversionando nuestros sistemas, pero también creando este tipo de proyectos que nos ayuda a la gente a que conozca, y nos ayuda también a nosotros para que la gente pueda demandar de nosotros con conocimiento, lo haga bien, y que nosotros también elevemos esa calidad en el servicio. Así que ¿qué resultados concretos han visto hasta ahora en la calidad del servicio o en la reducción de los errores en los trámites? Bueno, con los profesionales evidentemente que tenemos en el registro es muy importante el impacto que ha tenido los que se están formando ya, pero con quienes se han formado es impresionante todo el cambio que tienen en cuanto al conocimiento. Pero no solamente estamos limitados a eso. Mira que en este año vamos a llevar adelante una campaña educomunicacional para que se entienda masivamente lo que es una propiedad horizontal, se entienda lo que es un certificado de gravámenes, sepan qué es una hipoteca, que son cosas que deben estar en el lenguaje de toda la gente, para que no nos caigan, no nos vean la cara como una cruz encima y no nos vean la cara en algún momento también. Exacto, ¿no? Entonces vamos a masificar eso, y aparte también estamos abriendo las puertas, porque el servicio público tiene que estar abierto, no puede encapsularse, y precisamente estamos abriendo las puertas para recibir, por ejemplo, a los estudiantes de las instituciones educativas. El jueves vamos a dar inicio al tour registral, que es un proyecto donde los estudiantes de los últimos años de bachillerato van a asistir a conocer qué es el registro, cómo funciona, qué trámites realiza. Hay que ciudadanizar el servicio público para que esto no sea, insisto, una tormenta, no sea una cosa de tortura, sino sea siempre algo que se sienta familiar, porque es para la gente. Así que, y se contribuye muchísimo a la transparencia, ¿no? Que es fundamental. Bueno, cuéntenos un poquito sobre cómo funciona la metodología, y nos dice que hay una promoción que se inicia en marzo. ¿Cómo puede inscribirse las personas que están interesadas? Bueno, la metodología es práctica. Sabemos que varias universidades ofrecen, por ejemplo, especializaciones en notarial y registral, pero lo que nosotros hacemos es netamente práctico, son resolución de casos prácticos. Por supuesto, damos teoría registral, notarial y demás, pero nos basamos en resolución de casos. Esto es bien importante. Nuestra malla curricular también en el registro de la propiedad incluye el tema de manejo de sistemas, pero también el tema ético público, ¿no? Del manejo ético público. Eso es para nosotros fundamental. Y del lado de la ciudadanía, todo lo práctico, lo que necesita saber el ciudadano y el profesional para hacer sus trámites en el registro de la propiedad sin complicaciones. Así que ese es el contenido neto. Evidentemente pueden inscribirse en el registro de la propiedad. Ahora estamos haciendo, como te manifestaba, los cursos son presenciales, entonces se pueden inscribir en la unidad de talento humano, pero adicionalmente a eso, a la espera de la creación de la plataforma, ahí podrán inscribirse también muchos más. Nos han llamado inclusive de otras provincias. Mira que es la única iniciativa que está llevando el país en formación registral, en el único registro de la propiedad del país que tiene una escuela registral, y la DINARO está muy interesada en hacernos ancla para la formación registral a nivel nacional. Precisamente eso. Tenemos un sueño enorme ahí caminando. A mediano plazo, ¿no? ¿Cuál es la meta de esta escuela registral y si se puede replicar en otras ciudades del país?
Sí, pues la meta es precisamente constituirnos en una referente, un proyecto referente a nivel nacional, capacitar profundamente a nuestros funcionarios, a los usuarios, que la ciudad y los funcionarios estemos hablando el mismo idioma, que estemos a la altura de Quito. Yo les decía en tono de broma, filitos para servir a Quito. Entonces necesitamos estar a ese nivel, esa es nuestra meta, y también pues aportar en la medida que sea necesaria para el crecimiento profesional, técnico y de calidad del resto de registros del país. Como te manifestaba, estamos en conversaciones, ampliando la masa, podemos convertirnos en el eje de formación registral a nivel nacional. Así que hay un sueño, como te digo, muy grande, caminando, dando vueltas ahí, y no estamos quietos hasta que se haga. Esa es la misión en la vida, eso es lo que nos mueve todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, la directora del Registro de la Propiedad, Lira Villalba. Y bueno, acá felicitaban también que ha mejorado bastante, nos dicen, estaba un mensaje que ya se me perdió, pero decían que ha mejorado bastante y que se entiende que la mano de una mujer también tiene... Las guarnias estamos listas para la batalla. Ahí tiene su impacto. Muchísimas gracias. Gracias. 9:57 minutos, tiempo de hacer una corta pausa y regresamos con más. Y bueno, contarles que la Agencia Nacional de Tránsito ha retomado la asignación de placas para vehículos nuevos en 8 ciudades. El servicio estará disponible para los GATS autorizados y forma parte de la reactivación institucional tras el caso Jaque, un caso tremendo de corrupción al interior de la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, anunció la habilitación del servicio de asignación y transferencia de series y rangos de placas vehiculares en modalidad virtual, como parte del proceso de reactivación progresiva de sus servicios institucionales. La medida se aplica específicamente para la matriculación de vehículos nuevos en 8 ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja, Manta y Machala. Según informó la institución a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el servicio estará dirigido exclusivamente a los gobiernos autónomos descentralizados que cuenten con autorización vigente para ejecutar procesos de matriculación vehicular y deberá cumplirse bajo los parámetros establecidos en la normativa legal. La reactivación se enmarca en el contexto posterior al denominado caso Jaque, que derivó en la suspensión temporal de varios servicios vinculados al sistema de tránsito. Con esta decisión, la ANT busca restablecer gradualmente la operatividad institucional y reducir los tiempos de espera para los propietarios de vehículos recién adquiridos, especialmente en las principales urbes del país. Además, la entidad informó que se encuentra habilitada la recepción de documentación en su matriz en Quito, con el objetivo de dar continuidad a los procesos de autorización y emisión de permisos de funcionamiento para los centros de revisión técnica vehicular a escala nacional. La ANT señaló que estas acciones buscan garantizar que los centros operen bajo los estándares técnicos y legales requeridos en un contexto de revisión y fortalecimiento de los controles internos, tras los cuestionamientos surgidos en las últimas semanas. Con esta medida, la institución intenta normalizar de forma progresiva los trámites vinculados al parque automotor, uno de los servicios más demandados por la ciudadanía en las ciudades con mayor volumen de matriculación del país. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y otro tema también, Ecuador está alcanzando ya una tasa de 42.2% en rechazo de visas estadounidenses. La tasa alcanza, es la más alta registrada para el país y supera incluso el pico de 2008. Jessica Almeida nos cuenta más. Ecuador registró en el año fiscal 2025 la tasa de rechazo más alta de visas de turismo hacia Estados Unidos de la que se tenga registro. Según un informe oficial del Departamento de Estados Unidos, el 42.24% de las solicitudes de visas B1 y B2 destinadas a viajes de negocio y turismo fueron negadas a ciudadanos ecuatorianos entre octubre del 2024 y septiembre del 2025. El dato no solo marca un récord histórico para el país, sino que supera el pico anterior de 2008, cuando el índice de negación llegó al 40%. En términos comparativos, el salto resulta aún más significativo si se considera que en 2021 la tasa de rechazo fue del 15,68%. Esto implica un incremento de más de 25 puntos porcentuales en apenas 4 años.
El aumento en el índice de negación de visas en Ecuador forma parte de una tendencia que también se ha observado en otras 32 naciones de distintas regiones del mundo. Sin embargo, el caso ecuatoriano destaca por la magnitud del salto y por el contexto migratorio reciente marcado por un incremento sostenido de flujos hacia Estados Unidos en los últimos años. Aunque el gobierno estadounidense aún no publica el reporte anual consolidado de visas otorgadas a escala mundial durante 2025, lo que permitiría conocer el número exacto de aprobaciones para ecuatorianos, los datos disponibles sí muestran una tendencia descendente en la emisión. Al comparar los primeros 8 meses de los años fiscales 2023, 2024 y 2025, se evidencia una reducción acumulada de 45.000 visas emitidas. Las autorizaciones pasaron de 180.892 en el periodo más alto, de 124.662 en el más reciente. El último informe mensual, publicado, corresponde a mayo del 2025. Para las Guarmis informó Jessica. Y bueno, en las Guarmis hoy no vamos a contar solamente una historia, pretendemos abrir un espacio para cambiar una vida. Hace meses ya habíamos publicado el caso de Martín, un niño de 10 años que ha ido perdiendo paulatinamente la audición tras una cirugía que necesitaba y que también le salvó la vida, ¿no? Desde entonces se enfrenta a múltiples desafíos de salud, pero no ha perdido su alegría ni sus ganas de aprender. Lo que sí está perdiendo es la posibilidad de comunicarse plenamente, porque los audífonos que necesita cuestan aproximadamente $4,000, están fuera del alcance de su madre Jessica, quien ha dedicado su vida a cuidarlo, ¿no? Martín dibuja, sonríe, consuela a su mamá también cuando ella llora, pero hoy necesita algo urgente, volver a escuchar los sonidos del mundo. Así es que para hablar de cómo podemos convertir esta historia en una causa colectiva, nos acompaña Mónica Salgado. Ella es presidenta de la Fundación Apapachar, una organización que trabaja acompañando a niñas, niños en situaciones de vulnerabilidad. Mónica, bienvenida, siempre es un gusto tenerte por acá, ya eres de la casa y pues siempre estamos tratando de ver a las causas que tú también apuntas, a las causas que llegan, y bueno, creo que primero hay que agradecer, ¿no? Porque también ha habido desde la radio una movilización de apoyo para Martín, para su familia, ya tiene su bicicleta, por ejemplo, que era algo que él soñaba con tener. Sí, Sofi, muchísimas gracias, y yo también ya me siento de la casa aquí en Radio Pichincha. Hemos encontrado personas muy solidarias, muy solidarias. Vale recalcar que en la campaña de Navidad también pudimos llegar no solo a Martín, sino a muchos niños de su comunidad y por ende a Martín y a sus 2 hermanitos, porque recordemos que Martín tiene también 2 hermanitos, un hermanito y una hermanita, ¿no? Entonces, sí, tiene ya su bicicleta, que era uno de los deseos que tenía, que yo he recalcado mucho, que en los niños de la comunidad allá en Cotacachi, la bicicleta no es un medio para jugar nada más, ¿no? Para divertirse. Es un medio con el que ellos pueden transportarse desde su casita a su escuela, de manera más rápida y más segura también. Entonces, contentísimo con la bicicleta, también con la campaña que hizo aquí la radio para ayuda a las familias en Imbabura, también se le pudo hacer llegar ayuda a la familia de Martín. Entonces, de granito en granito creo que estamos alegrando y aliviando a esa familia. Bueno, tú nos dices, estaba muy contento, pero para él y para su mamá también sentir ese respaldo colectivo, ¿cómo lo sintieron? Bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, pero estar en contacto con Jessica, con la mamá de Martín, nos ha sacado lágrimas también. Sí, muchísimo. Impotencia, porque hay veces que ella entra en depresión. Entonces, sí nos hemos querido movilizar por muchos lados. Es así que hemos conseguido ya un descuento en los audífonos. Aún con el descuento, el valor que nos tocaría cubrir es de $4,000. Pero hay que agradecer también, o sea, que la gente sí se ha movido. Martín tiene también una deficiencia visual y una seguidora de aquí de la radio también. Muchísimas gracias. María de los Ángeles nos va a donar los lentes. De Alievo, ¿no? Así es, nos van a donar los lentes y... también pudimos hacer un acercamiento a Metro Fraternidad, donde le van a hacer el examen visual completo para que los lentes sean exactamente los que él necesita, ¿no? Entonces, sí hay gente que se está movilizando con nosotros por Martín. Todavía nos falta llegar a la meta. Queremos motivarles tal cual como lo hicieron en Navidad con los duendes. Se unieron familias, se unieron compañeros de oficina, entre todos pusieron su granito de arena para la causa en Navidad. Entonces, ahora les pedimos que nos ayuden de la misma manera, ¿no? Que se unan familias, que se unan empresas y con su granito de arena podamos llegar a esta meta. Bueno, sí, se ha podido
podido hacer algo, pero la audición sigue siendo una, no digo deuda pendiente, quizá nosotros lo sentimos así porque estamos como muy comprometidos con Martín, ¿no? El sentir que ojalá podamos hacer algo más, porque Martín merece escuchar el mundo, merece escuchar claramente a su mamá, a su maestra, porque Jessica me decía que incluso estaba ya asistiendo a la escuela sin audífono, lo que significa que no puede escuchar bien las clases, que su aprendizaje va a ser más lento. Bueno, también hay gente que nos ha dicho acudan al Ministerio de Salud. Martín tiene los audífonos que le ha dado el Ministerio de Salud hace muchos años, ¿no? Porque hace unos 5 o 6 años atrás, pero son unos audífonos básicos que le causan un pitido que obviamente más bien le molesta en su cabecita que dejarles y permitirle escuchar. Le duele la cabecita cuando se los pone. Entonces, más bien, ya con el examen que le hicieron, sí se necesitan unos audífonos especiales. Y bueno, o sea, también decirle a la gente, entendemos la situación económica en la que se encuentra el país también, que como están viendo ahora, a Martín le encanta dibujar. Entonces, si en algún momento alguien siente y dice, bueno, no puedo colaborar este momento para los lentes, pero puedo irle llevando unas pinturas, un libro de pintar, un cuaderno de pintar, o sea, todo suma. Además, hay que tomar en cuenta, y les recordamos, no es la única causa que tenemos. Pueden visitar nuestra página web. Nosotros como Fundación Apapachar trabajamos en algunas causas de donde tenemos varios niños, incluso de familias donde hubo víctimas de femicidio, de mujeres sobrevivientes de violencia, comunidades indígenas con una situación bastante vulnerable en cuestión salud, educación y todo. Entonces, siempre hay algo en lo que nos pueden apoyar. Así es. Yo creo que a veces lo que tú dices, ¿no? La gente se sobrepasa porque hay personas que tienen en su corazón y también en sus posibilidades el poder ayudar, pero a veces es quizá como, ya nos están pidiendo, ya desde las Guarmis, ya otra vez nos están pidiendo que saquemos la plata del bolsillo y además suplamos lo que debería hacer el Estado, que es garantizar derechos, ¿no? Pero para Martín significa muchísimo y hablemos de Jessica, porque Jessica también es una madre cuidadora que a veces queda invisibilizada, ¿no? En medio de todo esto, además, bueno, su padre fue una víctima del paro nacional, ¿no? De la represión policial, perdió un ojo y a través de eso un poco conectamos con su historia, pero ella también ha estado enfrentando, digamos, incluso el tener que lidiar con todo sin tener las herramientas y sin tener el cuidado para ella como una persona que también carga con lo difícil que pueden significar los cuidados de un niño con discapacidad. Sí, yo creo que eso es lo que más nos ha dado a ti y a mí cuando vemos sus mensajes, el hecho de la impotencia que ella siente de no poder ayudar, no solo a Martín, como digo, sino también a sus otros 2 hijos. Sí, Martín le toma un poquito más de dedicación por su situación, ¿no? Él tiene hidrocefalia, esto le ha causado un retraso también en su desarrollo, entonces él necesita un acompañamiento, pero ella es el sostén de su familia, son 3 niños, ella está dedicada completamente a los niños y sí, ha sido una mujer en medio de su dolor y de su difícil vida que ha tenido, ¿no? Valiente. Y es lo que yo le recalco a ella, ha sido muy valiente, primero para seguir al frente de su hogar con sus niños, por otro lado para pedir ayuda, porque también es de valientes el reconocer que ya no puedes más y pedir ayuda. Entonces, estamos constantemente conversando con ella, tenemos un grupo de mamitas en la comunidad allá con las que se reúnen en una casa para poder conversar, para poder tratar cómo educar a los niños bajo el respeto. Entonces le hemos pedido incluso a ella que se acerque a Capulí, que es la casita donde conversan con las mamitas y atienden a los niños también. Salud mental comunitaria, ¿no? Así ella no tenga un niño pequeñito, porque en la casita Capulí hay niños de menos de la edad escolar, pero le hemos dicho que se acerque, que converse con otras mamitas. Es difícil también, a veces a uno estar en la casa encerrado le pone bastante a pensar muchas cosas, ¿no? Y para ella mucho más, entonces le hemos pedido que se acerque, que converse con otras mamitas, que salga de su casa el tiempito que Martín y los niños están en la escuela. Entonces sí estamos haciendo un acompañamiento también, la próxima semana vamos a estar por allá. Hemos gestionado también una cita pediátrica completa, tanto para Martín como para otra niña de la comunidad que también tiene
problemas severos de salud. Entonces, sí nos movemos por otros lados, nos estamos moviendo con otros niños y como digo, todo suma. Hay veces que nos llaman y dicen, ¿quiere ropa? Sí, todo nos ayuda. Yo tengo una bicicleta, seguimos con niños esperando sus bicicletas en la comunidad. Yo tengo víveres, yo tengo lápices, yo tengo telas, absolutamente todo nos sirve. La situación que estamos viviendo ahora a nivel país nos ha traído muchas más familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, hay mucha gente que necesita, entonces para nosotros es todo suma. Así es, y necesitan, no porque no quieran trabajar, no porque también habrá quienes digan, ay, pero están esperando ayuda. No es así. Primero la comunidad debe sostenerse en conjunto, ¿no? Pero por otro lado también estamos hablando de comunidades históricamente olvidadas, empobrecidas además, de donde se extraen recursos, pero de donde la población siempre queda abandonada, ¿no? Porque el Estado es el que debería garantizar ahí los derechos, pero lo básico. Así es, la por salud, lo menos lo básico. La educación. Así es. Y bueno, decíamos, en esta acción colectiva hemos tratado de hacer nuestro papel también como medio de comunicación, como espacio, ustedes como fundación, pero ¿cuál sería el mensaje así que tú le dirías directamente a quienes hoy nos escuchan, a quienes ya han demostrado que sí se pueden cambiar vidas cuando hay organización, cuando hay amor? ¿Qué les dirías para que esta vez pues no regresemos solo con esperanza, sino que ayudemos a garantizar el derecho de Martín a escuchar y el derecho de su mamá también a no cuidar sola? Bueno, yo creo que para nosotros ha sido importante la frase de que Martín escuche el mundo. La alegría que tiene Martín es la que nos motiva, porque como tú dijiste al principio, él es el que muchas veces sostiene a su mamá y eso es increíble, en medio de todas las dificultades que él pasa, en que a veces se siente excluido también, él es el que sostiene. Entonces, démosle la oportunidad a Martín de escuchar el mundo, de seguir avanzando, de seguirse desarrollando, de que él sea la esperanza de otros niños, ¿no? De que todo lo que, como dice, el sueño de él se cumple, y su sueño por este momento es escuchar la voz de su mamá, es escuchar a su maestra, es escuchar a sus hermanos. Entonces yo les pediría que sí, que nos ayuden a nosotros a apapachar. Esas son historias que nos dan duro porque son niños. Así es. Y una vez dice, ellos no merecen el estar en esta situación. Pero para eso estamos nosotros, para eso estamos la comunidad, para eso estamos los corazones solidarios, para eso estamos todos los duendes de Navidad, que son varios que se quedaron con nosotros como voluntarios. Entonces, les pedimos eso, ponerse la mano en el corazón, apapachar junto a nosotros. Si alguien quiere hacer su colaboración y conocer a Martín, bienvenido. También pueden conocer a Martín, conocer a su mamá, pueden unirse cuando nosotros viajamos a Cotacachi para conocer a las familias, por lo menos una vez al mes, estamos en constante comunicación, pero ya viajar a Cotacachi estamos haciéndolo por lo menos una vez al mes. Bueno, entonces, toda esta movilización, además que los recursos de las fundaciones, de las organizaciones, vienen precisamente de esa autogestión, ¿no? Así es. De estar en un lado, en otro lado, moviéndose con ese corazón también. Entonces, como el que tú tienes, Mónica. Invitados a conocer con nosotros, a Martín, a su familia, a colaborar, como digo, a apapachar, únanse a nuestras redes. Algo que yo les he dicho, ninguna persona o ninguna familia que nos ha acompañado en nuestras causas sale triste, ¿ya? Más bien sale motivada, sale con ganas de seguir colaborando, sale con ese compromiso de que un granito de arena o todo suma, de que puedes a veces con cosas pequeñas o con un gesto alegrar a una familia, cambiarle el día, devolverle la esperanza. A veces el apapacho es el que devuelve la esperanza, el que palabra. Reconstruye a una persona, a una familia, el que le devuelve las ganas de vivir. Entonces, no se van a arrepentir de ayudarnos, de conocernos, de conocer a las familias con las que nosotros trabajamos, así es que anímense. Así es, vamos a hacer que Martín, pues su mamá decía, sus orejitas, los audífonos, ¿no? Que pueda volver a tenerlos, que pueda escuchar el mundo con unos audífonos de calidad, con la dignidad que él se merece. Mónica, cuéntanos dónde podemos hacer depósitos o cuáles serían los mecanismos a través de los cuales podemos empezar a recolectar esos fondos. Nosotros estamos ahorita recibiendo las donaciones en la cuenta de la fundación.
También tenemos gente que nos ha dicho, mira, yo sé cantar, podemos hacer un evento para recaudar fondos. Entonces estamos buscando también si alguien quiere sumarse, si alguien tiene ideas para hacer un evento para recaudar fondos, también es bienvenido. Como digo, todo suma. Entonces por ahora estamos manejando la cuenta de la fundación. ¿Puedes nombrarla, por favor? Es la cuenta de ahorros Banco de Guayaquil 50 89 48 65 a nombre de Fundación Apapachar. Pueden comunicarse con nosotros vía redes o al número de celular si necesitan el RUC o alguna información adicional. Y lo que sí es que, como digo, si tienen ideas para que podamos recaudar fondos, si tienen habilidades que nos permitan también hacer actividades, pues tenemos 2 artistas que se nos han unido y han dicho, miren, organicen algo y nosotros cantamos y animamos a la gente. Entonces estamos buscando un lugar también, gestionando un lugar para poder ver si hacemos un festival. Entonces sí necesitamos gente que se una también a eso, que nos dé ¿Puedes ideas. repetir la cuenta, por favor, para ponerla en pantalla? 50 89 48 65. Ahorros Banco de Guayaquil. A nombre de la Fundación Apapachar. A nombre de la ¿no? Fundación Apapachar. Ya, yo le estoy pasando los datos al Estevita para que los ponga en pantalla y podamos tenerlos ahí para que estén a disposición no de sé si nuestros amigos. Les ponemos el RUC porque a veces les piden okay. el RUC. Es el 179 322 69 24 001. Listo, ahí está entonces el RUC, es el 17 93 22 69 24 001. Así es. Y nuevamente la gratitud a todas las personas que pudieron acompañar a Martín ya en una primera etapa. Esta es como la definitiva que nosotros estamos tratando de promover y pues pensando en que esto sea sostenido, ¿no? De que sea también un apoyo integral para que él pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Para que pueda escuchar, para que pueda aprender, para que pueda tener una oportunidad en este mundo que a veces pues parece tan cruel. Así es que yo creo que Martín se merece esto. Sé que hay gente que en Navidad pudo apoyarlo también. Martín, justo el 24 me acuerdo que su mamá me mandó una fotito, estuvo hospitalizado, estuvo bastante mal, pero me agradecía, claro, digamos, porque es conmigo con quien tiene contacto, pero somos todos quienes hemos podido aportar y hemos dado un granito de arena, pero tenía a su mamá una platita para poder pagar los gastos médicos que no se cubrían en el hospital público, porque los hospitales no tienen nada ahorita, así es que, pues bueno, ahora a través de la fundación estamos con este objetivo específico de poder cubrir ese fondo para los audífonos, así es que ya saben, les voy a repetir la cuenta, es del Banco de Guayaquil, es la cuenta 50 89 48 65, cuenta Banco de Guayaquil Ahorros, a nombre de la Fundación Apapachar, y el RUC es 17 93 22 69 24 001. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos del día de hoy. A ti, Sofi, muchísimas gracias, a ti, a la radio, a los espacios que nos dan a nosotros como Fundación Apapachar. Antes de despedirnos, comentarle a la gente que estamos también ayudando a las familias a hacer emprendimientos. Entonces, tienen venta de ropa usada, tenemos mamitas que se están poniendo su cafetería en la casita con cositas de muchines, empanadas de verde, bolones. Así es que si por ahí tienen ollitas, cositas de cocina que ya les están dando de baja en la casa, pues nuestras mamitas emprendedoras los están necesitando. Así Qué lindo ese proyecto. Muchísimas gracias bueno, por hay el que espacio. conocerlo también a fondo. Muchas gracias. Acá Adriana Mosquera me dice, yo bailo, es una bailadora de flamenco. Gracias, querida Adriana, me sumo al evento. Gracias a todos quienes son capaces de dar lo que tienen, de dar sus talentos, de dar un aporte económico. Todo es necesario porque no estamos pidiendo caridad, estamos hablando de derechos. Ya hemos demostrado que cuando la comunidad se activa las cosas pasan. Martín soñaba con su bicicleta, hoy la tiene, necesitaba lentes y van a llegar. Recibió amor, mensajes, abrazos, solidaridad, pero aún sigue sin poder escuchar, ¿no? Y detrás de él hay una madre que les decíamos, Jessica, que todavía no puede dormir tranquila, que vive pendiente de convulsiones también, de terapias, de medicamentos, que a veces vende manillas para sobrevivir también, que enfrenta depresión mientras sostiene la vida de su hijo, y la pregunta no es solo cuánto cuesta el audífono,
gobierno, que son $4,000. La pregunta es cuánto vale la infancia. Si el Estado no llega, la comunidad pues tiene la obligación de organizarse. Si una familia está agotada, pues no podemos mirar hacia otro lado, así es que abrimos pues esta posibilidad de que ustedes también se junten, de que ayuden a que esta historia sea una historia de apoyo y de felicidad. Así es. Muchísimas gracias, Martín. Definitivamente no necesita lástima, necesita escuchar el mundo y nosotros podemos hacerlo posible. Gracias a Mónica Salgado, presidenta de la Fundación Apapachar. Nosotros ya estamos terminando también nuestro programa. Nada más déjenme ver que tenemos, así es, tenemos el reporte de Dianita Dávila para finalizar. Mónica, muchas gracias. Gracias, Sofi, gracias a siempre, todos. Siempre, por gracias. Tenernos siempre las puertas abiertas de radio. Así es, vamos a revisar la información en vivo. Organizaciones sociales están presentando ya una segunda demanda de inconstitucionalidad a las reformas del COTAD. Dianita Dávila nos cuenta. Hasta la Corte Constitucional llegó la Unión Nacional de Educadores junto con la Federación de Barrios de Quito y el Frente Popular de Pichincha a fin de presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre las reformas al Código Orgánico Territorial que están en vigencia desde este lunes. El presidente de la UNE, Andrés Quispe, aclaró que no se trata de que se pongan en contra del 70-30, que es 70 inversión para obras y 30 para gasto corriente, sino que se trata de la eliminación del clasificador presupuestario 71-78, donde, por ejemplo, los casos de inversión social, como en el caso del municipio de Quito, los guaguacentros, los 60 y piquito, los servicios de salud, por ejemplo, esos profesionales pasarían de ser una inversión a un gasto corriente, lo que impactaría en lo que son los programas sociales. Nosotros conocemos que los presupuestos están conformados por lo que se conoce como partidas y la partida número 71 y 78, que de forma muy clara señala que financia programas de capacitación o proyectos sociales, ya no constan estos rubros. Los municipios tendrán que llegar o al 70% respectivamente o al 30% para que puedan recibir dineros económicos para proyectos sociales. ¿Cuáles son los proyectos sociales? En el caso de Quito, lo que se conoce para nuestros abuelos o abuelas, 60 y piquito. O lo más fuerte, los centros de desarrollo infantil, es decir, la educación inicial está sumamente amenazada porque se está eliminando el pago para los profesores. Casas de acogida, escuelas de fútbol, eso es lo que no se está señalando. En ninguna parte de la ley, que se escuche bien, en ninguna parte de la ley o las reformas al COTAD hay un articulado que señale que está prohibido las farras o las entregas de muñecos del presidente como lo hizo una prefecta y de lo cual no se dice nada. Vladimir Andosilla, abogado patrocinador de esta demanda, respondió a las declaraciones que hizo la mañana de hoy el secretario jurídico de la presidencia, Enrique Herrería, quien aseguró que el gobierno no afectará los presupuestos que se vayan a educación o salud por parte de municipios y prefecturas, pues en las evaluaciones que se realicen en el cumplimiento del 70-30 no se tomaría en cuenta a estos sectores sociales. Esto, para Vladimir Andosilla, da cuenta de que los gobiernos autónomos descentralizados perderían su autonomía y estarían supeditados a lo que el régimen de Daniel Noboa considere que sí va para gasto corriente y lo que va para inversión. Ese es el cambio de la relación entre el Ejecutivo y el Estado y los gobiernos seccionales, porque eso significa que quien termina decidiendo qué apoyar o no apoyar es el gobierno central. ¿Y dónde queda entonces el concepto de descentralización y autonomías que los propios sectores de la derecha en los años 90 y que hoy se encuentra establecida en la Constitución? Es decir, existe un proceso mayor de centralización porque es el Estado central el que va a definir qué política educativa, qué política en salud, qué política para la niñez se tiene que desarrollar. Es decir, el secretario jurídico lo que termina es ratificando la esencia de ese proyecto, que es un proyecto centralista. Entonces a mí me admira que quienes promuevan las autonomías, quienes promueven una participación mayor de la ciudadanía más descentralizada, sean los promotores o defiendan este proyecto de ley. Isabel Vargas, presidente de la Federación de Barrios de Quito, indicó que aproximadamente solo aquí en la capital se afectarían a 800,000 personas en caso de que se cumpla estas reformas al COTAD. Y en ese sentido indicó que el presidente lo único que está promoviendo es el calentamiento de las calles.
Esta lucha por el momento es jurídica, pero estamos preparando también el calentar las calles y es por eso que convocamos el 13 de marzo para que salgamos a las calles, porque solo de esta manera la voz del pueblo es escuchada y haremos respetar nuestros derechos como lo hicimos en octubre del 2025 y el rechazo al presidente de la República que se le dijo en la consulta popular no, y esta vez también va a ser no presidente de la República. No estamos dispuestos a seguir aguantando estas políticas económicas que benefician a los grupos de poder en detrimento justamente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Para el viernes 13 de marzo está prevista una movilización por parte de diferentes organizaciones sociales, así como de trabajadores de los diferentes programas de los municipios y prefecturas, que se llevará a cabo a escala nacional. Pero aquí en Quito el punto de concentración será a las 15:30 y arrancará desde la Caja del Seguro hasta el centro histórico de Quito. Lo importante también en estas declaraciones es que indicaron que esta inversión social que se está quitando de los presupuestos de los municipios y prefecturas no se trata de cualquier tipo de burocracia, no se trata de que se está afectando a asesores o a un personal de escritorio, sino a los médicos, a los maestros, a los profesores que brindan diferentes programas sociales. Y también dijeron que esto, por ejemplo, no se trata de afectar el presupuesto que se gastó, por ejemplo, en el Ejecutivo, cuando se destinaron $130,000 para construir 3 baños. Es lo que les podemos informar aquí en las afueras de la Corte Constitucional. Continuamos con ustedes. Muchas gracias a nuestra compañera Diana Dávila, y ahí están las organizaciones sociales que también se están haciendo presentes, y por supuesto hemos visto también pronunciamientos de autoridades locales que también están en esta lógica de interponer estas acciones de inconstitucionalidad. Ya nos explicaba más temprano también el asambleísta Núñez en torno a la acción que va a interponer la bancada de la Revolución Ciudadana, y lo que pedían es que se sumen amicus curiae, ¿no? Los argumentos que sean claros y que respalden también esta necesidad de que se piense en el bienestar de las poblaciones más vulnerables. 10 de la mañana con 30 minutos, y así nos despedimos ya, nos hemos pasado unos minutitos, perdón a nuestra querida Licenia Espinel, ya viene el Quique Show, que también están muy pendientes, queridos amigos, amigas, con nosotras será hasta mañana.